Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Soy Jaime Lizarde. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura de Contaduría Pública. También soy conocido como el profe Jimmy para quienes me ubiquen. El día de hoy hablaremos acerca de la economía global, pero vamos a comprender primero qué es esto de la economía global, ¿no? Seguramente hemos escuchado que lo que pasa en el otro lado del mundo también nos afecta a nosotros, pero ¿cómo sucede esto? Vamos a recordar que hoy en día tenemos una guerra en el Medio Oriente, que es entre todos estos países arábicos, ¿no? Nos dicen que el estrecho de Hormuz, que si se abre, se cierra, shalala, shalala, ¿no? Pero ¿cómo nos perjudica esto a nosotros? Pues bueno, el estrecho de Hormuz es un espacio en el océano que permite que los barcos vayan a surtirse de petróleo y lo traigan al resto de países que nos beneficiamos de ellos. Entonces, si estas personas deciden cerrar el estrecho de Hormuz, pues obviamente no vamos a poder beneficiarnos o no vamos a poder enriquecernos de este petróleo. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente si no tenemos petróleo, todos los combustibles que derivan del petróleo, pues tenderán a aumentar. Y si los combustibles aumentan, pues obviamente todos los productos tenderán a hacer lo mismo. Eso es la economía global. Lo que las acciones que toma una región, un país, una persona, van a perjudicar o van a permear en la economía de otras personas o de otras naciones, era la palabra que buscaba. Entonces, vamos a hablar o vamos a abordar tres preguntas, tres interrogantes a lo largo del video para poder comprender mejor esta temática. La primera de ellas nos dice, ¿un país debe ser altamente productivo para beneficiarse del comercio internacional? Personalmente, creo que no, pues hay países con una baja productividad que pueden participar y beneficiarse del comercio internacional. Vamos a plantear aquí el caso de Cuba. Cuba es una isla que está blindada del comercio en cierta medida, porque por las restricciones que se le ha impuesto por parte de Estados Unidos. Vemos aquí que el Banco Mundial establece que Cuba tuvo un déficit muy grande en el 2022, importó cerca de 9.800 millones de dólares al año, mientras que exportó cerca de 2.170 millones de dólares al año. Entre los principales productos que Cuba importó fueron alimentos, combustibles y maquinaria. Aquí el dichoso combustible, el petróleo. México tiene una estrecha relación con Cuba y de hecho México en un acto de solidaridad pues le proporciona combustible para que Cuba pueda desarrollar las actividades de su comunidad. Y los productos que importa Cuba es el níquel, azúcar puros, es decir, materia prima. Vemos que Cuba es una isla que vive en una constante crisis económica, por lo tanto no es un país productivo a gran escala, pero sí participa en el comercio internacional y obviamente pues tiene un beneficio económico, ¿verdad? La siguiente pregunta nos dice, ¿la competencia basada en salarios bajos es perjudicial? Obviamente que sí, sí es perjudicial. ¿Por qué? Porque las personas de a pie, los trabajadores que se llevan todo el trabajo rudo, entonces ellos son los que se llevan también la peor parte de tener un salario tan bajo. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el salario mínimo en México apenas en el 2018, apenas, hace no mucho, estaba cerca de 80 pesos. Es decir, con estos 80 pesos diarios, una familia de cinco integrantes no se podía mantener. Entonces aquí entrábamos en una disyuntiva entre comer, no comer, salir, no salir, y obviamente con este salario tan bajo que existía, no se podían mantener, tenían que trabajar otra persona y esto traería ciertas consecuencias. Entonces vemos que un salario indigno para las personas sí es perjudicial, porque muchas veces la canasta básica supera el costo que se tiene o supera en costo al beneficio con el salario mínimo, entonces es irracional. Ahora bien, la siguiente pregunta nos plantea, ¿el comercio internacional es explotador? Sí, dependiendo del contexto, claro. Por ejemplo, según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos dice que México es uno de los países que más horas trabaja al año. Esto lo estableció en su estudio más reciente, que fue en el 2023, pero se planteó de hecho desde el 2013 que México era uno de los países que más horas trabajaba al año. Es decir, las transnacionales siguen eligiendo la mano de obra mexicana. ¿Por qué? Porque están muy bien calificadas y además tienen muy poca responsabilidad con el trabajador mexicano. ¿Por qué? Porque tienen pues los costos son bajos y obviamente si ellos tienen bajos costos de producción, pues sus ganancias o su margen de ganancias será mucho mayor. Hoy en día vemos que esto se supone que va a cambiar gracias a las reformas que se están estableciendo y tendremos una jornada, esperemos que sí, para el 2030 de 40 horas, ¿verdad? Y para concluir este grandioso video, vamos a ver que la economía global es algo que está presente en todos lados, que desde el producto mínimo que tú estás pensando va a perjudicar en algún lugar del mundo. Obviamente, esto no tiene que traer consecuencias negativas para todos. Tenemos que buscar un equilibrio perfecto, es decir, entre lo que consumimos externo y lo que consumimos local para poder hallar este equilibrio y que todos seamos beneficiarios de ello. Pues bueno, eso es de mi parte.